my baby, my Valentine. Can I hit the making with temperature days? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive, I'll be honest. Love is the thought in me, I am so obsessed. I want to chop your mouth. Never did it back at this shit. Open up, make us feel. Yeah, my love, one thing. Esta es la historia del mundo de XD contada desde la perspectiva de un muy diferente Razor Phoenix. Un Fénix diferente dará lugar a nuevos desarrollos en esta tierra donde los mitos caminan y respiran. Resumen honesto, un fanfic que tiene como protagonista a un Raícer muy OCC, prácticamente un Oka a estas alturas. Gente, aquí su amigo la entidad fanfictera, así es gente, me cambie el nombre, pero bueno gente, aquí les traigo un fanfic titulada El ave del ciclo. DXD, pero eso no quiere decir que no voy a continuar las otras historias, porque sí los voy a terminar cada historia de mi canal, bueno, sin nada más que decir que inicie el cap. El ave del ciclo. DXD capítulo primero, nace un fénix. Algo igual a pensamientos. Algo, igual a personaje citando o recordando algo dicho por otro personaje. Aurelio Fénix estaba esperando nerviosamente en el pasillo afuera de la habitación. Parte de él quería entrar, pero sus experiencias previas lo disuadieron de siquiera intentarlo. Ahora sabía que el mejor curso de acción era esperar afuera hasta que la partera le diese el permiso de ingresar. Pero aún sabiendo esto, la cosa no resultaba tan simple, y los gritos de su esposa ciertamente no alentaban su paciencia. Fue todo un alivio cuando los gritos cesaron y en su lugar apareció un llanto. No pasó mucho tiempo antes la partera saliera y le dijese que ya podía entrar. En medio de la habitación se encontraba una lujosa cama de seda blanca en la que reposaba su bella esposa. Ella era una hermosa criatura con pelo rubio como el oro y una piel que dejaría envidiosa a la porcelana más fina. Esos hermosos cabellos se encontraban desaliñados y su respiración daba cuenta de su agotamiento, pero incluso eso no evitaba que le sonriera dulcemente. En sus brazos, arropado en final telas, se encontraba el origen de su sonrisa, el recién nacido. Es un niño, dijo su esposa con una emoción que contrastaba de gran manera con su exhausta apariencia. Aurelio se acercó para poder observar al niño detenidamente. Su tercer hijo. Personalmente hubiese preferido una hija, pero tales pensamientos no se manifestaron exteriormente. Dejar que su esposa lo escuchara decir eso equivaldría a cometer suicidio de una forma muy dolorosa. De todas maneras no pudo evitar sonreír al ver los ojos de su tercer varón. Mira querida, tiene tus ojos, un azul más precioso que cualquier zafiro en el infierno. Varios de sus amigos le habían dicho que no entendían cómo soportaba estar bajo la mirada de aquellas heladas esferas que prometían el invierno, pero en su opinión personal estos eran la mejor característica de su esposa. No había criatura viviente que pudiese vencerla en un sostener la mirada. pero todo lo demás lo sacó de ti. Bueno, al menos ya sabemos que será todo un galán cuando crezca. El hombre no estaba seguro de que ese fuese el caso. Después de todo, él era de quienes pensaban que los bebés no se parecían a nadie hasta que pasaran unos meses, pero si sus experiencias previas servían de guía, ya podía imaginarlo siendo alto, fuerte y con una galante cabellera parecida a la suya. No cabía duda de que el niño sería todo un éxito con las mujeres al igual que el resto de los Fénix. Parte de él todavía extrañaba esos días antes de casarse. Como prometimos, es mi turno de elegir un nombre, dijo la mujer con una tenue risa. Siempre es tu turno, murmuró el esposo en un tono lo suficientemente bajo como para no ser escuchado. Y si su esposa escuchó lo que dijo, ciertamente no dio cuenta de ello.
Su mirada estaba centrada en el recién nacido al que habló con una voz más dulce que una canción de amor recitada por alguien sintiendo nostalgia por un pasado que pudo ser. Raiser es tu nombre, mi amado pajarito multicolor. Raiseré. Supongo que los nombres que comiencen con R serán una tradición en nuestra familia. Pero de todas formas es un nombre adecuado para un fénix, pensó Aurelio después de escuchar la elección de su mujer. Un nombre digno de nuestra semilla, el fénix que se eleva junto al sol y se levanta de sus cenizas. ¡Guau! SHHHHH, lo hiciste llorar, recriminó la mujer mientras tranquilizaba al niño. No fui yo. Se defendió el hombre desviando su mirada. Debe de haber sido la ráfaga de viento que entró por la puerta. Esta clase de temperatura no es buena para un polluelo de fénix. Su excusa tenía algo de verdad, pues podía ver a su bebé temblando ligeramente. Pero antes de que pudiera ordenar que cerraran la puerta, algo cambió en la habitación. El ambiente se había tornado cálido. Lo primero que pensó fue que su esposa había usado un hechizo, pero cuando volteó para verla notó que el calor no emanaba de ella, sino de la pequeña criatura que yacía en sus brazos. Una sonrisa de oreja apareció en sus labios mientras decía: Sus llamas arderán más de lo que las mías jamás podrían soñar. Era de esperarse, es nuestro pichoncito después de todo, dijo la mujer como si fuese obvio. Dime Jam. Con 4 años de edad recién cumplidos, Raiser podía ser considerado un niño muy curioso o una pesadilla con patas a la que uno no debía dejar de prestar por más de 10 segundos si no querías perderlo de vista y meterte en problemas por eso. Este último punto de vista era compartido por la mayoría de personas que vivían en la mansión, y si bien era agradable que un noble demonio de clase alta tomara interés por tu trabajo y te pidiera que le enseñaras algo nuevo, no tardaba mucho que se convirtiese prácticamente en un castigo a menos que fueses de aquellos a los que le gusta hablar durante horas impresionando a niños con tus conocimientos e historias. Era justamente esta clase de persona la favorita del niño. Le gustaba mucho cuando la gente le enseñaba un montón de cosas para después poder impresionar a su familia con todo lo que sabía. También disfrutaba los halagos que solía recibir diciendo que era muy inteligente para su edad, cosa que sin duda era cierta. Su madre y su hermano siempre se lo decían. Cuando no estaba explorando o preguntando cosas a sus cuidadores y demás sirvientes de la mansión, buscaba a su familia para pasar el rato con ellos. La persona con la que más le gustaba pasar el rato era su madre. Ella siempre lo escuchaba cuando le contaba todo lo que había hecho y aprendido durante el día, y siempre acariciaba su cabeza cuando terminaba de hablar. Mamá, el bibliotecario William me contó sobre cómo los ángeles y los caídos usan ataques de luz que pueden lastimar mucho a nosotros los demonios y sobre cómo incluso nuestra regeneración va a tener problemas con eso. También aprendí un montón sobre la última guerra. Mi pajarito de seguro que es inteligente. Y el cocinero Rolando me describió algunos venenos que pueden lastimar a los demonios. Por alguna razón, él sabe mucho sobre venenos. Bueno tesoro, Rolando es mi chef personal, es su trabajo saber sobre esa clase de cosas. Por ahora dale un abrazo a mamá. Pero la cosa que más le gustaba de su madre era escucharla, ya sea que recitara un poema, tarareara una suave melodía, o cantara de una manera que llenaba a los pájaros del jardín con envidia. Ella tenía una hermosa voz y en más de una ocasión Raiser le había hecho prometer que el día en que él escribiera algo bonito ella debía cantarlo, pero por alguna razón ella se reía y le prometía que le cantaría cualquier cosa que él escribiera. Pasar el tiempo con su padre también era muy entretenido, aunque a decir verdad ese tiempo no era muy extenso. Su padre era la cabeza de su familia por lo que siempre estaba ocupado con algo, ya sea viajando de aquí para allá o haciendo un montón de cosas que Raiser todavía no podía entender, pero que sin duda muy importantes. A pesar de esto siempre hablaba con él cuando tenía tiempo libre. Escucha Raiser. Satán es el título otorgado a los 4 demonios más poderosos del momento,
tienen a su cargo uno de los 4 sectores del inframundo, Lucifer al este, Bielzebub en el oeste, Asmodeus al norte y finalmente Leviatán en el sur. ¿Son más fuertes que papá? Son mucho más fuertes. Todas las semanas hay uno que otro demonio que intentan retarlos por sus títulos, pero los Satans siempre consiguen derrotarlos fácilmente. Si entrenas y estudias mucho tal vez. Si te volvieras un Satán traerías mucha gloria a los Fénix, incluso si ya no tienes nuestro nombre. Algún día me volveré el Satán más fuerte de toda la historia. Su padre siempre le sonreía cuando lo escuchaba decir esas cosas. Pero por ahora dime los nombres de las casas nobles y sus poderes. Si no recuerdo mal, me prometiste que las tendrías memorizadas para hoy. El señor de la casa Fénix continuamente le hacía repetir una y otra vez diferentes lecciones hasta que las hubiese memorizado. Siempre ponía una cara muy seria cuando se las enseñaba, sin embargo siempre lo felicitaba después de que Raícer las hubiera memorizado correctamente. Habían 3 cosas su padre le hacía repetir al final de toda y cada una de sus lecciones. Primero el Fénix, segundo el inframundo y después estoy yo. El poder lo principal en el inframundo. Todas las cosas pueden arder, incluso un fósforo dará pie a un infierno. Su padre decía que no importaba que no entendiera las implicaciones de cada lección, lo importante era que las guardara en su corazón y porque algún día las necesitaría. Las lecciones se volverían una verdad en un mar de falsedades, serían un faro a seguir cuando estuviese perdido y una ayuda en el desierto. Pero al final del día, la persona con la que más solía pasar el tiempo era con su hermano mayor Revido, quien tenía 13 años. Su hermano era muy molesto, siempre jugándole bromas y llamándole por una gran cantidad de nombres. Sinceramente la única razón por la que jugaba con él era porque Revido siempre le enseñaba un montón de cosas que todo el mundo decía que aún era muy joven para aprender. Fue él quien le enseñó a restar y a sumar para impresionar a sus padres, le explicó sobre la historia de las 3 facciones y quien, muy a su disgusto de su madre, le enseñaba a cómo tratar a las mujeres. No importaba lo molesto que su hermano pudiera llegar a ser, Raícer sabía que su hermano estaría dispuesto a jugar con él siempre que el tiempo se lo permitiesen. En este día en particular Revido le había dicho que le mostraría algo simplemente genial en el jardín. Verás mi pequeño hermano, sangre de mi sangre, polluelo de la familia, futuro rompecorazones, joven fénix de los ojos azules. Revido siempre comenzaba sus conversaciones de esta manera. Pero con el tiempo Raícer había aprendido a ignorar esta parte. Tu hermano mayor favorito ha decidido mostrarte el sagrado arte que forma parte de nuestra esencia. Hoy, siguiendo los designios de mi corazón he decidido revelarte los secretos del Fénix. ¿Vas a enseñarme magia?, preguntó con tanta emoción en sus ojos que hizo que su hermano casi se sintiese mal por lo que diría a continuación. Pero todo un precio pequeño pajarito, su rostro se tornó serio. En este momento nadie hubiese negado que Revido era hijo de su padre. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Raícer tragó su saliva, no esperaba que una conversación con su hermano se volviera tan pesada. No era el momento de retroceder, era su oportunidad de aprender de usar magia, el orgullo de su familia. Aquello que la coloca en la cima de las 72 nobles casas demoníacas, o por lo menos eso le aseguraban todos en la mansión. Lleno de convicción el polluelo de Fénix asintió con su cabeza. Perfecto, su cara seria se derrumbó instantáneamente para dar lugar a una sonrisa. Después de esto te enseñaré cómo conquistar el corazón de cualquier dama. Mamá dijo que nunca debo imitarte cuando hagas eso. No me estarás imitando. Tu hermano solo te enseñará lo básico y dejará que tus instintos hagan el resto para que puedas descubrir tu propio camino hacia el amor. Pero mamá, di ahí ya. ¿Quieres aprender a usar tus poderes demoníacos o no? No tuvo más remedio que volver a asentir. Al menos aprender magia sería increíble. Siendo miembros de la familia Fénix, el linaje del ave Fénix, tenemos acceso a 3 grandes tipos de magia. Primero está nuestra inmortalidad o regeneración, a la cual tenemos acceso desde que nacemos.
esta mejora con la edad y con entrenamiento físico. En segundo lugar está nuestro magnífico control sobre las llamas o piroquinesis. Esta es relativamente simple de aprender y es la primera cosa que nos enseñan nuestros tutores. Por último tenemos a la aeroquinesis que nos da control sobre el viento. Es más difícil de aprender que la piroquinesis y no tan poderosa, pero que no te dejes engañar. Sigue siendo una habilidad temible y extremadamente flexible. Presta atención a esto. Su hermano mayor señaló a un árbol que se encontraba en medio del jardín y levantó sus dos brazos en dirección al árbol. Su brazo izquierdo se cubrió de rojo y naranja, las llamas danzaban desde su hombro hasta la punta de sus dedos, una corriente de aire comenzó de recorrer su brazo derecho, dicha corriente parecía tan calmada en algunos momentos, pero incluso más salvajes que las flamas en otros. Dos proyectiles fueron expulsados de sus brazos. El primero, que se había originado en su brazo derecho, cortó una de las ramas más largas en el árbol. El segundo, nacido de su izquierda, golpeó la rama cubriéndola en llamas mientras ésta caía. Todo lo que llegó a tocar el suelo fueron unas cuantas cenizas. Boa, enséñame, enséñame, enséñame. Bueno, si mi pobre hermanito me lo pide tan honestamente. Creo que como el mejor hermano del mundo es mi deber el enseñarle. Con sus brazos vueltos a la normalidad, Revido se movió hasta estar a unos pocos pasos frente a él. Escúchame atentamente, Raiser. En estos momentos voy a explicarte los fundamentos de la magia. ¿Estás listo? El niño asintió su cabeza tan rápido como le era físicamente posible. No había forma de que no estuviera listo. Después de todo, él era un genio. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo esperaba. Primero tienes que querer hacer algo y después lo haces. Raiser mantuvo la mirada fija en su hermano esperando a que éste continuara con su explicación. Unos minutos de silencio confirmaron que no habría ninguna continuación. ¿Eso es todo? ¿Cómo puede ser tan simple? Revido se encogió de hombros. Es un poco más complicado de lograr, pero básicamente es eso. Quiero quemar algo, entonces lo hago. Intenta encender esto, dijo mientras lanzaba una rama en dirección a Raiser. Inmediatamente pensó en la rama ardiendo, sobre cómo la temperatura de la rama iba aumentando hasta que la tonta madera se prendiera en llamas. Tristemente nada pasaba y la rama seguía intacta. Intentó concentrarse con aún más fuerza hasta el punto en que la cabeza empezaba a dolerle, pero los resultados eran los mismos. Rama estúpida, murmuró. Deja de pensar en quemar la rama, dijo Revido como si pudiera leerle la mente. No estoy leyendo tu mente, solamente soy el mejor hermano del mundo. ¿Y qué se supone que haga? Su tono mostraba su exasperación. No pienses en la rama quemándose, desea que la rama esté envuelta en llamas. Eso solo sirvió para exasperar aún más a Raiser. Por supuesto que él quería a la estúpida rama en llamas, eso era obvio. Si quemo la rama, mamá y papá van a estar felices. Sus padres siempre lo felicitaban cuando aprendía algo nuevo. Las personas de la mansión decían cosas como se esperaba de Raiser Sama, su hermano Rubal, quien se había casado y ya no vivía en la mansión. Le mandaba cartas contándole sobre cómo se volvería un Ultimate Class si seguía a ese ritmo, y Revido. Revido no actuaba diferente que de costumbre, pero se ofrecía a enseñarle más cosas incluso si se encontraba algo ocupado con sus estudios. Ya había pasado casi una hora desde que empezó a intentar quemar la rama. Su hermano estaba sentado en el suelo leyendo un libro mientras Raiser seguía intentando. La estúpida rama no se quemaba. Quémate, quémate, quémate. Pero la rama seguía igual. Arde. No pongas esa cara, hermanito. Si esto fuese fácil todo el mundo sería un Ultimate Class, dijo Revido levantando la mirada de su libro. Volvamos a la mans, mierda. Detrás de Raiser, quien todavía estaba mirando furiosamente a su rama, se alzó un gran fuego que amenazaba con quemar todo el jardín. Revido velozmente activó sus poderes para detener a las llamas y evitar que el fuego destruyese el jardín, favorito de su madre, que sin duda lo mataría cuando se enterara de esto.
El pequeño Penex, que solo ahora había notado el fuego, fue a esconderse detrás de su hermano mientras éste apagaba las llamas. Tras finalmente haber apagado el incendio, Revido se volteó en dirección a su hermano y le dijo: Laiser, ve a bañarte. Yo iré a hablar con papá un momento. Era hora de cenar. Él y su familia se encontraban sentados alrededor de la mesa. Frente a ellos se encontraban platos llenos de comida cuya mera apariencia era suficiente para confirmar su calidad y sabor. Detrás de ellos estaban los sirvientes quienes llevaban y traían los platos. Su padre estaba sentado a la cabeza como de costumbre, a su derecha estaban su madre y a su izquierda estaban Revido y él. Una vez hubieron terminado de cenar, la cabeza de la casa se puso de pie. Tengo buenas noticias. La primera es que tendremos un nuevo miembro en la familia, anunció con una cierta jubilosidad en su tono. Felicitaciones, padre y madre, sus energías son un ejemplo a seguir para cualquier pareja casada. Solo espero que tanto Raiser como yo seamos capaces de seguir vuestros pasos. Su hermano se reía de sus propias palabras, pero no se preocupen. Ya he jurado los infiernos que tomaría a mi hermanito bajo mi ala para elevar su potencial como seductor. Y si el destino me lo permite, también me encargaré de la educación del futuro integrante de nuestra familia. Revido querido, tenemos que volver a hablar sobre eso. Amenazó tranquilamente su madre. Ya sabes cuánto odiaría ver a mi pichoncito Raiser seguir los pasos del resto de los hombres de la familia. ¿Hombres de la familia?, preguntó Raiser, ignorante del terror que instigaba la mujer. Mamá, ¿no me habías dicho que los que juegan con más de una sola mujer son basura, que no saben que arruinan las posibilidades de sus hijos haciendo eso? Sí, pichoncito, me alegra que prestes atención a mis lecciones. Esos hombres son basura que debe ser quemada. Pero bueno, son cosas relativamente comunes. Hay muchos demonios en el inframundo que cuentan con un harem a su disposición. Incluso Rubal y yo tuvimos una época en la que, su padre, quien había tratado de meterse en la conversación, fue prontamente silenciado con una sola mirada de su madre. ¿Decías, querido? Por alguna razón la sonrisa en el rostro de su madre parecía de todo menos una sonrisa. Decía que tienes toda la razón. Esos hombres deben ser quemados. El niño hubiese podido jurar que su padre estaba temblando en este momento. Probablemente haya visto mal, porque enseguida su padre continuó con la que tenía que decir. Y en segundo lugar, me complace decir que hemos decidido adelantar las lecciones de Raiser. Este año nos aseguraremos en aumentar tu nivel de lectura y matemática tanto como sea posible. Y el año siguiente comenzaremos con tus lecciones sobre los fundamentos de la magia demoníaca. Voy a aprender magia, gritó Raiser, no pudiendo contener su emoción. Felicidades, hermanito. Raiser, tranquilízate, ordenó su padre. Si tu nivel de lectura y matemáticas no llega a ser satisfactorio, cancelaremos las lecciones. Y tienes prohibido practicar con tus poderes hasta entonces. Pero Raiser ya no estaba escuchándolo. Lo único que pasaba por su cabeza eran ideas sobre lo fuerte que se volvería, sobre todas las cosas geniales que podría hacer con aquellas habilidades. Voy a aprender magia. No fue hasta que Raiser cumplió 5 años de edad que sus padres le dieron luz verde para que comenzara a practicar con su magia. Por esto era que se encuentra parado en medio del campo de entrenamiento usando un uniforme de combate que su madre había mandado a diseñar especialmente para la ocasión. En su rostro se mezclaban emociones como nervios, anticipación y curiosidad. No podía evitarlo. Después de todo, hoy era el día en que tendría su primera lección de magia con un demonio al que su padre había descrito como el mejor profesor de magia con el que uno puede soñar en inframundo, el hombre que habría sido el maestro de Ajuka Bielzebub, uno de los 4 actuales Satens. Ciertamente era un buen motivo para estar emocionado. Sus nervios se debían a las múltiples advertencias de su padre, Raiser. Bajo ninguna circunstancia debes ofender a este hombre. Si él te dice que saltes, tú saltas. Contrastando con sus expectaciones, estaba frente a él se encontraba un hombre delgado de edad avanzada. Su pelo gris revuelto y su larga barba desaliñada, en conjunto con su ropa arrugada, no daban la mejor de las impresiones. Pero el nombre de este hombre no era otro que Mefistoupeles, el gran sabio errante, el demonio que creó los fundamentos de la magia demoníaca, el maestro de todas las ciencias,
Un ser que ganó el respeto del original Lucifer, y probablemente también es uno de los 5 demonios más viejos que siguen con vida. El hombre se encontraba mirándolo atentamente, sus ojos se encontraban pegados a la figura de Eraser, quien no se atrevía a mover ni un solo músculo. Esto continuó unos minutos hasta que el hombre aspiró profundamente y dijo: ¿Vas a hablar o prefieres seguir mirándome como estúpido? ¿No deberíamos presentarnos? Ya sabes mi nombre, sabes que soy viejo y que me pagaron mucho dinero y me ofrecieron favores si es que te hacía mi estudiante. Y ya sé cómo te llamas. No perdamos el tiempo y dime, ¿tienes una jodida idea de lo que es la magia? Los libros que leí dicen que la magia es aquella fuerza vital que nos permite hacer uso de nuestras habilidades. Tengo entendido que tú me vas a enseñarla a usarla. Ya veo que no sabes una mie. Nada. Una persona no puede enseñar magia a otra. A lo mucho puede describir paso por paso los distintos fenómenos que ocurren cuando se realiza un hechizo, pero la magia es más que la suma de un conjunto de partes, procesos, hechos o formas. Cualquiera que describa a la magia como un sistema está pensando en matemáticas o física, y sí, la magia cuenta con algunos cálculos, pero esos cálculos tienen tanto que ver con la matemática como yo con la creación del rap. ¿Qué es el rap? SHHHHH, aún no termino. No puedo enseñarte a usar tu magia porque esto cambia de persona en persona y hay demasiada metafísica involucrada. Lo que puedo hacer es darte un método de estudio acorde a tus talentos y enseñarte cosas que podrían ayudarte a hacer uso de tus habilidades de manera inteligente. Cuanto aprendas dependerá de tus capacidades. Personalmente tengo mis dudas porque pareces medio lelo, pero tu familia insistió en describirte como un maldito genio. En este punto Eraser no sabía si sentirse halagado por ser llamado genio u ofendido porque habían insinuado que era un idiota. Finalmente se decidió por lo primero porque le habían advertido que no debía contradecir al viejo demonio. En primer lugar, yo solo repito las cosas cuando olvido que las dije en primer lugar. Si no entiendes algo que digo es tu problema. En segundo, si digo que saltes, ¿qué haces? ¿Saltar? Eso sonó más a una pregunta que a una respuesta. No, lo primero que haces es decidir si saltar es estúpido o no en esa situación. Después pensar en una alternativa en caso de que sea estúpido. Y finalmente tomas una decisión relativamente inteligente. No importa si tienes que tragarte cualquier excusa de orgullo que puedas tener. Descríbeme el concepto magia. Eraser no estaba seguro de qué hacer. Es cierto que había leído varios libros en la biblioteca de la mansión sobre magia, pero solo había aprendido a leer unos meses atrás, por los que el contenido que había podido estudiar no podía ser llamado extenso ni complicado. Y peor aún, la mayoría de las definiciones que podía recordar utilizaban la palabra sistema. Su nuevo profesor lo miraba con impaciencia. Pero en verdad no sabía qué decir. Tal vez podría inventar una definición que sonara inteligente. Seguidamente podría pensar en una respuesta coherente. O podría ser honesto. ¿Según quién? Todos los autores dicen cosas diferentes y no sé a quién creerle. Dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Muy orgullo de sí mismo, por haber resuelto una adivinanza. 7 sobre 10, una respuesta decente, pero pierdes puntos por esa estúpida sonrisa. Dijo Mephisto chasqueando la lengua. El profesor dio media vuelta y empezó a hablar nuevamente. Pero tienes algo de razón. Hay demasiadas definiciones y nadie con cerebro está del todo seguro de cuál es la correcta. Por ahora diremos que la magia es todo, es más un concepto que algo físico. Todos tienen magia independiente de si somos capaces de utilizarla conscientemente. La única razón por la que nosotros a veces la llamamos poderes demoníacos es porque somos demonios, y por decirlo de alguna manera, la magia toma forma de su recipiente y sus características son influenciadas por nuestras almas, pero incluso esto es solo sobresimplificación. Calmadamente Mephisto levantó su mano en dirección a unos blancos de entrenamiento. Una esfera violeta comenzó a formarse en la punta de sus dedos, ganando mayor claridad y tamaño por cada momento que pasaba, llegando a medir alrededor de 1 metro al cabo de unos pocos segundos. Poco a poco el aire alrededor de Eraser se tornaba pesado y respirar era cada vez más difícil.
Y aún sin ver el rostro de Mefisto uno podía sentir una sonrisa formándose en la cara de su maestro. Una voz que hablaba sin emitir sonido resonaba en el interior del joven Penix. Un llamado, una advertencia, un poema, una verdad y una mentira. Lo que sintió podía ser llamado todo eso y todavía más. Y para su sorpresa la voz se calló y en su lugar solo quedó esa aglomeración de energía demoníaca. Repentinamente la gran esfera de energía desapareció y en su lugar aparecieron 5 mini esferas del tamaño de un guisante, una en la punta de cada dedo del anciano. La presión se había disipado, pero una sensación de incomodidad tomó su lugar, como un susurro que no se dirigía a nadie. Los pequeños guisantes lentamente se desprendieron de los dedos del viejo y volaron en dirección a los objetivos. En el momento en los que guisantes hicieron contacto con ellos, 5 cosas pasaron al mismo tiempo. Uno de los blancos explotó dejando un cráter en su lugar, otro fue congelado en un mini iceberg. Del tercero solo quedaron unas cuantas cenizas. El cuarto quintuplicó su tamaño y el último se elevó en el aire como si fuese un globo. Raiser no tenía palabras para lo que acaba de ver, en mayor medida porque no estaba seguro sobre qué era lo que acaba de ver. Nada mal para un viejo fuera de práctica. El poderoso tutor dijo con una sonrisa, al parecer muy satisfecho con la expresión en la cara de Raiser. «Voy a poder hacer eso». La esperanza en su tono de voz hizo reír a Mefisto. Volviendo al tema anterior, esto es solo una manera de usar magia. Podría hablarte sobre horas sobre todo lo que esto implica y viendo tu cara estoy seguro de que escucharías con ganas, pero no tengo todo el día. En resumen, cuando usamos magia no seguimos un sistema o un conjunto de normas, sino que las rompemos. Como dicen los jóvenes, hacemos de la realidad nuestra sirvienta. Un fenómeno ocurre, pero a nosotros no nos gusta eso, por lo que decidimos que otra cosa pase en su lugar y usamos magia. Entonces podemos hacer cualquier cosa que queramos, dijo Raiser pensativo. Teóricamente puedes dominar cualquier estilo de combate, teóricamente nuestro sistema político es eficiente, teóricamente aprender a tocar una estúpida guitarra debería ser sencillo. Su profesor parecía bastante molesto al decir esa última parte. Es difícil, concluyó. Sí, niño, es jodidamente difícilmente hacerlo bien y por alguna razón no hay ningún libro de reglas sobre cómo romperlas, leyes del universo que valga la pena, así que esto se vuelve un poco de ensayo y error. Es por eso que le damos tanta importancia a las habilidades que heredamos de nuestras familias. Esas cosas están prácticamente integradas a nuestros genes y aprender a usarlas nos es tan natural como respirar. Otros demonios pueden aprender a usar fuego, pero nadie puede dominar el fuego tan exquisitamente como un Penix. ¿Y qué hacemos para comenzar? Raiser estaba saltando de la emoción, ¿y quién podía culparlo? Había escuchado a sus padres y sirvientes hablar tantas veces sobre lo maravillosas que son las habilidades de los Penix, el clan del ave eterna. Su increíble capacidad regenerativa, su control sobre el fuego era legendario incluso en el inframundo, y la habilidad de controlar el aire, una habilidad con la que uno literalmente puede sofocar a un ejército entero con pocos inconvenientes. Estaba harto de solo poder encender algunas llamas y recuperarse de huesos rotos, eso era muy aburrido. Seguidamente esto iba a ser mucho más emocionante. Tomar un libro de física, otro sobre química y empezar a estudiar. Ningún alumno mío será un idiota que lanza hechizos por ahí sin tener ninguna idea sobre lo que está haciendo. Incluso si puedes encender algo de fuego, estoy seguro que no entiendes una mie. Nada sobre lo que está pasando. Es mucho más fácil mejorar cuando sabes lo que estás haciendo. Después de eso, será hora de rockear. Eso tenía mucho sentido, después de todo uno debía conocer una ley antes de aprender a influir sobre la misma. Pero por más sentido que eso tuviera no dejaba ser un tanto, muy decepcionante. Antes de asentir una pregunta se le vino a la cabeza. ¿Qué significa rockear? Mefisto suspiró profundamente y sacudió su cabeza mientras sonreía. Supongo que es mi deber enseñar las verdades del rock a las nuevas generaciones. Esta respuesta solo confundió todavía más a Raiser. Continuara.